Suena diferente seguramente el programa a partir de este momento. Los oyentes acostumbrados a lo que es la emisión desde estudios notan el cambio. ¿Por qué? Bueno, porque estamos instalados en la Biblioteca Nacional. Los estamos saludando desde la sala José Pedro Varela de la Biblioteca Nacional, que para quienes ingresan por la puerta principal de la avenida 18 de Julio está ubicada justo a la izquierda del hall de entrada. Aquí estamos en Fonoplatea, acompañados ya por varios de nuestros oyentes, con quienes estamos retomando hoy esta costumbre, esa que tanto disfrutamos, la de vernos las caras. Aquí estamos, después de varios meses, aquí estamos en perspectiva, en movimiento. Un aviso para nuestros amigos que estén siguiendo la transmisión en video, en vivo, en nuestro sitio web, en perspectiva.net. Si están desde temprano en esa pantalla, van a tener que hacer refresh. Les recomendamos que hagan refresh en la navegación porque así van a poder acceder a esta otra transmisión, la que hemos abierto hace unos instantes nada más desde exteriores. Después de ese aviso, los saludos. Y capaz que hasta con aplausos y todo. Vamos a ir dándole la bienvenida a Mauricio Rosenkopf. Buen día. Buen día. Acá un poco... Mirá. Llegó... ¿Sabés qué iba a decir? Que estamos en una mesa larguísima y estamos en las respectivas cabeceras con Ana, esperando que entren doncellas y pajes para el servicio y ahí entra Rosario. ¿Te das cuenta? Saludo a Ana Ribeiro ahora. Buen día. A Juan Grompone y a Gonzalo Pérez del Castillo. Bueno, ahora sí, están completos. Quiero agregar también el saludo para Danilo Pandolfo, que integra el equipo de actores que está terminando de preparar una especie de espectáculo que los visitantes van a poder disfrutar a lo largo de este viernes cuando llegan acá, en la recorrida por la Biblioteca Nacional. Danilo también, bienvenido. Sí, efectivamente, hoy es un día de celebración, o mejor dicho, hoy comienza la celebración de un aniversario muy especial. Hoy se ponen en marcha las actividades conmemorativas del bicentenario de esta institución que hoy nos recibe. Y capaz que aprovechamos justamente para empezar haciendo un poco de historia. ¿Qué les parece si viajamos 200 años atrás en el tiempo? En 1815... En el año 1815, la Banda Oriental, todavía en manos de España, era un territorio casi despoblado de centros o medios que difundieran la cultura. Los profesores y maestros que había en Montevideo eran casi todos extranjeros, no existía ninguna institución de educación pública y apenas 5 años antes, en 1810, se había introducido la primera imprenta a esta región. En ese contexto, un sacerdote criollo impulsaría una transformación que aún hoy sigue siendo revolucionaria. ¿De quién hablo? Del presbítero Dámaso Antonio Larrañaga. El 4 de agosto de 1815 le escribió una carta al Cabildo de Montevideo que inmediatamente fue reenviada al general José Artigas, que se encontraba en purificación. Artigas era quien podía resolver sobre lo que allí se estaba solicitando. Artigas era el jefe de los orientales, era el protector de los pueblos libres. ¿Qué decía Larrañaga en aquella carta? Hace mucho tiempo, excelentísimo Señor, que veo con sumo dolor los pocos progresos que hacemos en las ciencias y en los conocimientos útiles, en las artes y literatura. Los jóvenes faltos de educación, los artesanos sin reglas ni principios, los labradores dirigidos solamente por una antigua rutina que tanto se opone a los progresos de la agricultura, base y fundamento del más sólido de las riquezas de nuestro país. ¿Y cómo, excelentísimo Señor, podemos en gran parte remediar estos defectos? Faltos de maestros en todas estas ramas y faltos de medios para hacerlos venir de afuera, ¿qué otro recurso nos queda que el que nosotros mismos nos formamos? Y esto sería una de las mayores glorias, el que no debiésemos nuestra ilustración sino a nosotros mismos. Los libros, pues Señor, son los que deben cumplir por todo esto y suplir todo esto. Los talentos de nuestros americanos son tan privilegiados que no necesitan sino de buenos libros para salir eminentes en todos los ramos.
Pero no pudiendo todos procurárselos por sí mismos, por falta de medios y aún de elección, en un país que son tan escasos y de mucho precio, se hace necesario el establecimiento de una biblioteca pública a donde puedan concurrir nuestros jóvenes y todos los que desean saber. Para ello, cuento con casi todos mis libros que ocupan 2 grandes estantes de todo género de literatura, reservando solamente los que me son de uso diario. Cuento los de varios amigos que han aplaudido y acalorado mi proyecto, y cuento más que todo con la grande protección de usted. Nada pues falta para poder erigir este majestuoso templo de las artes y ciencias, que el que vuestra señoría se digne a sellarlo con su aprobación. Esa era la carta con la que se iniciaba formalmente el proceso que llevaría menos de un año después, el 26 de mayo de 1816, a la inauguración de la Biblioteca Pública, en su primera ubicación frente a la Plaza Zavala en la Ciudad Vieja. Ana, ¿qué podrías agregar tú sobre el arranque mismo, sobre el disparador del cual ahora se están cumpliendo 200 años? Bueno, el padre Larrañaga era verdaderamente una inteligencia diferente a todo lo que había, no solamente en el territorio de la provincia oriental, sino yo te diría en el Río de la Plata y América. A veces perdemos de vista que los grandes sabios del mundo, de las naciones que lideraban todas las transformaciones intelectuales, un Bonpland, por ejemplo, le escribían cartas y le decían: espero tener el honor de conocer su famosa colección. La curiosidad, el espíritu científico del padre Larrañaga realmente no tenían parangón. Y él gozó durante toda su vida del respeto de todos los bandos en pugna. Fue un hombre que supo atravesar por encima de las disputas políticas de su tiempo, supo vivir en medio de la ciudad sitiada más de una vez y hacer sus oficios religiosos y brindar la homilía o la misa o la confesión final a un enfermo en un bando y en el otro. Larrañaga era una personalidad mucho más joven que Artigas, pero ya un hombre descollante. Que él impulsara una biblioteca es algo que para el mundo cultural de aquella provincia oriental era verdaderamente excepcional. Aclaremos, Larrañaga sabía de bibliotecas. Sí. Larrañaga había sido el subdirector hasta unos meses antes de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Sí, los uruguayos cuando van a la Biblioteca de Buenos Aires se sorprenden por el enorme retrato de Larrañaga. Y claro, si fue su director. Él pide la renuncia a ese cargo precisamente para venir a Montevideo e impulsar aquí la fundación de la biblioteca. Dona, como bien se escuchó recién, dona sus propios libros y luego se hace un acopio mayor, ¿no? Se disponen de otras bibliotecas cedidas voluntariamente por otras personas que acompañan el proceso revolucionario, pero también se suman las bibliotecas que estaban en lo que se llamaba el sector propiedades extrañas. Las propiedades extrañas eran de todo tipo y eran producto de las confiscaciones políticas que un bando y otro hacían. O sea que el bando revolucionario, el bando artiguista, confiscaba bienes de los españoles y había buenos libros en esas confiscaciones. Así que Larrañaga dice, van los míos, pero también van algunos libros que se han confiscado por aquí y forma, bueno, un patrimonio importante que, como tú bien dijiste, va en el piso superior del fuerte. El fuerte estaba donde está la Plaza Zavala. Si la gente observa, la Plaza Zavala quiebra la cuadrícula. Está en falsa escuadra, porque es anterior a la cuadrícula de Millán, porque es el perfil del antiguo fuerte. En el segundo piso se ubica. Queda allí durante mucho tiempo. Los avatares políticos luego hacen que la biblioteca sea incluso saqueada. Por ejemplo, durante el periodo cisplatino hay alguien que escribe preocupado: aquí está funcionando el gobierno, y vemos algunos representantes del gobierno que cuando se van manotean un libro y se lo llevan. Cae en el olvido luego durante algún tiempo largo y finalmente vuelve a ser el meollo de esta enorme casa en la que estamos hoy. Pero sigamos ubicados en 1800. En el nacimiento en el de nacimiento. la biblioteca, cuando todavía siquiera existía, no había ni local. Vamos a seguir ubicados en esta fecha de agosto de 1815. Juan, ¿qué te llama la atención a ti?
Bueno, quiero recordar que la primera biblioteca lo fundó la primera Junta de Buenos Aires, ¿no? La primera biblioteca de Buenos Aires fue fundada en 1810, de modo que Larrañaga siguió la idea de la Revolución de Mayo, ¿verdad? Y quiero recordar que sí, es una muy importante obra de Larrañaga, pero es uno de los pocos actos de Artigas que sobreviven, ¿no? Es decir, yo diría que hay muy pocas de las resoluciones o de las cosas que resolvió Artigas sobrevivieron a 1820. Hay dos una que cambió y otra que duró muy poco. Por ejemplo, la que sobrevivió unos pocos años fueron los corsarios de Artigas. Los corsarios de Artigas siguieron luchando por los mares hasta por lo menos 1835, es decir, fue una institución que sobrevivió. Otra institución que sobrevivió pero cambiada fue la República Oriental. La República Oriental, que fue uno de los nombres que usó Artigas en algún momento, transformada o complementada, también sobrevivió. Pero la Biblioteca Nacional es la única que realmente sobrevive. De modo que para mí es un elemento interesante. Impresiona el énfasis, el entusiasmo con el que Artigas recibe el pedido de Larrañaga, ¿no? En una de las cartas, esta de 12 de agosto de 1815, una carta que estaba dirigida al Cabildo y al gobernador de Montevideo, Artigas dice: yo jamás dejaría de poner el sello de mi aprobación a cualquier obra que en su objeto llevase esculpido el título de pública felicidad. Conozco las ventajas de una biblioteca pública y espero que usted, le dice a las autoridades del Cabildo, usted le dice al gobernador, usted cooperará con su esfuerzo e influjo a perfeccionarla, coadyuvando en los heroicos esfuerzos de tan virtuoso ciudadano, o sea, Larrañaga. Por mi parte, dará usted las gracias a dicho paisano, protestándole mi más alta cordialidad y, cuanto depende de mi influjo, por el adelantamiento de tan noble empeño. Y era un empeño grande, Emiliano, eso no hay que olvidarlo, porque Artigas tuvo las mieles del triunfo apenas durante un año. Cuando terminan de inaugurar la biblioteca y terminan de celebrar las fiestas mayas por el mes de mayo, de la cual la inauguración de la biblioteca es la culminación y un poco el cierre, inmediatamente pasan a resistir la invasión portuguesa. O sea que de verdad era un esfuerzo fundar la biblioteca en medio de un proceso militar de defensa y de ataque del famoso doble frente que lleva a la crisis y a la derrota del año 20. ¿Qué esfuerzo es la palabra correcta? Mauricio. Lo que se desprende de Larrañaga, sin lugar a duda, que era un humanista. Basta con leer ese documento casi poético del viaje de Montevideo a Paysandú, cuando va a hablar con Artigas a Purificación, y donde hasta nos descubre el tamaño, la forma y con la ilustración de lo que era una tararira, ¿no? Y los pájaros y todas las descripciones que hacía. Además, es de la descripción más hermosa que hay de Artigas, rodeado de sus tenientes, despachando chasques para todas las provincias. Quería agregar, para no abundar en lo mismo que dice Ana y Juan, que por aquellos días había otras dos vertientes que tenían que ver con inquietud de lectura. La primera, que no la he visto muy trabajada, y es que cada vez que hay un expediente en un juzgado o en una comisaría y tienen que firmar los participantes de la reyerta, los criollos firman con una cruz, pero los que vienen de las misiones jesuitas firman con nombre acristianado y con apellido indígena. Es decir, que la tarea que desarrollaron los jesuitas en un territorio que hoy ya no está dentro de nuestra jurisdicción, fue muy importante. Y la otra cosa era el esfuerzo de los ingleses en la introducción de literatura que apuntara de alguna manera a un serruchado de patas al imperio español, buscando su propio espacio en el mercado, y por vía de grandes libertadores como Francisco de Miranda, llega al Río de la Plata en los barcos, en las embarcaciones, ese libro de cabecera
de Artigas, que da lugar a las instrucciones del año 13 de Tom Paine, el ciudadano, sobre la Constitución norteamericana. Estoy mirando mensajes de los oyentes. Claro, y aparecen contrastes con la realidad de estos días, ¿no? Por ejemplo, Osvaldo de la Unión pregunta, a propósito de la carta de Larrañaga, ¿ese texto se escribió hace 200 años o hace 2 días? Después aparece otro, Catulín, que señala qué ironía en ese lugar hoy, con todo el lío que, por otro lado, está manifestándose a propósito de la educación y a propósito de aprender. Yo tenía entendido que fue una hazaña de la producción, la grabación que obtuvieron de Larrañaga, no sé si... Y qué voz juvenil, a mí me extrañó. Impresionante. Bien, Gonzalo. Lindo Qué acento, fresco además. y lozano. Sí, me parece que lo que dice el radio escucha no puede soslayarse, ¿no? Uno piensa los desafíos que tenemos hoy en una biblioteca frente a los tiempos que se vienen. Pero ¿y los de entonces? Sería bueno detenernos en esa realidad, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba en la banda oriental, Claro. Montevideo en especial, en materia de acceso a la educación, ¿no? Claro, porque era gente analfabeta en una gran parte, pero no solo eso, sino que además era gente desarraigada de sus raíces culturales, porque era o nativos, que no habían sido muy bien tratados en cuanto al respeto a su cultura, o gente que, habiendo emigrado, había dejado atrás esas raíces. Y la cultura no es solo los libros. La cultura también es la forma de comer, la forma de vestirse, los cantos, los bailes. Entonces, esa era una población que estaba también despojada de mucha de esa riqueza cultural. El desafío, entonces, de crear una biblioteca, que en el fondo es el primer acto de política cultural que se hace en estas tierras, tenía eso. ¿Qué clientes teníamos? Y segundo, que tenía que ser un centro muy activo, un centro que iba a extenderse hacia la gente, porque es difícil pensar que la gente viniera a leer libros a la biblioteca tratándose de gente analfabeta, ¿no? Había es decir, lo que se está creando es un centro muy dinámico para tratar de cambiar los tiempos, que retomaremos más tarde, si querés, porque son los desafíos que existen hoy también. A mí me gustaría leer una cosa que creo que todavía está allí, en la sala de al lado, y que cuando yo entré por primera vez hace 40 años atrás a esta biblioteca, me pareció, como dijo Mauricio hoy, poético, que es el comienzo de la oración con la que Larrañaga inaugura esta biblioteca. Y la inaugura con una definición de qué cosa es una biblioteca. Y dice: una biblioteca no es otra cosa que un domicilio o ilustre asamblea en que se reúnen, como de asiento, todos los más sublimes ingenios del orbe literario. O qué mejor decir, el foco en que se reconcentran las luces más brillantes que se han esparcido por los sabios de todos los países y de todos los tiempos. A mí me parece una definición preciosa de lo que es una biblioteca, ¿no? Esa era la idea, en consonancia con lo que dice Gonzalo. Sí, era una locomotora, ¿no? Generar, no hay que olvidar que esta gente estaba leyendo libros que le transformaban la cabeza, que los libros tenían un valor escandaloso de renovación, que los libros eran prohibidos, que había listas de libros prohibidos hasta hacía poco tiempo, que había bibliotecas confiscadas, que el padre de Artigas fue el guardián de una de esas bibliotecas confiscadas, en nombre de la Santísima Inquisición, en nombre de los poderes del rey. Hay que pensar el poder revolucionario que tenía un Voltaire, un Rousseau, un Abad Reinal. Tener uno de esos libros era como tener una figurita sellada, prohibida, escasa. Llegaban pocas bibliotecas, llegaban pocos libros, y cada uno de esos, salvo, como dijo un inglés en un inventario de una de las librerías que visitó, esto es paupérrimo, dijo, está lleno de libros de santos y catecismos, no había otra cosa. Cuando llegaba un libro que podía decirse es parte del orbe pensador, aquello generaba una onda expansiva. Hay que pensar el valor de los libros cuando todavía el libro no estaba como ahora,
sumado a los objetos del mercado. A Juan parece que le interesó mucho ese aspecto de la cosa. Nosotros somos un está flanco como pidiendo la coordinado. palabra. Sí, porque en esa lista Ana solo nombró franceses y omitió a Thomas Paine, que fue posiblemente el más importante. Porque lo nombró el ruso recién, Juan, siempre querés pelear hasta ahora. Pero yo quisiera recordar otra cosa previa a la biblioteca, a la creación de la Biblioteca Nacional, que es un hecho que en general se pasa por alto porque se lo considera negativo, que fue durante las invasiones inglesas, los ingleses trajeron una imprenta y fundaron un diario, La Estrella del Sur, un diario bilingüe en que estaba a 2 columnas, o digamos así, aproximadamente a 2 columnas, un texto en inglés y un texto en español, y que hizo muchísimo por defender lo que a los ingleses les interesaba más, la libertad de comercio. Y yo creo que eso fue un antecedente muy importante y que tuvo mucha influencia en los sucesos posteriores, inclusive de la Revolución. La Carlotina. Después mandó una imprenta a la princesa Carlota Joaquina, así que como la mandó ella de regalo, se la conocía como la Carlotina. Y era importante tener esa imprenta. Un poder político que ganaba se apoderaba de la Carlotina. Artigas pudo disponer de la Carlotina recién cuando publica el periódico Oriental, en el año 15, cuando llega a la ciudad y se apodera de la imprenta. Y manda a hacer catones, libros en donde los niños ensayen las primeras letras, con la Carlotina, catones. Ruso. No, bueno, creo que jugaron un papel muy importante los masones de la época. Francisco de Miranda era uno de ellos. Y creo que ellos siempre apuntaron a la introducción de libros que circulaban en aquella época. No sé si esos libros estaban luego en los anaqueles de la primera Biblioteca Nacional. No tengo idea de qué inventario de libros era el que había. Y ahí Ana me señala que el Sí. que tiene ella estaba en los anaqueles, ¿no? En esta publicación muy Publica vieja los textos. está Es decir, que había inquietud, La digamos, lista. Europa llegaba con los barcos. Había muy buenas bibliotecas privadas. no muy buenas, había algunas bibliotecas privadas, había algunas. Las llamadas bibliotecas coloniales son disímiles y hubo de todo. Hace un año o dos, una investigación de Facultad de Humanidades, que me disculpan, me olvidé el nombre de la investigadora, es una mujer, escribió un precioso libro sobre las bibliotecas coloniales. No me acuerdo el nombre de la autora ahora, perdón. ¿Cuántos libros tenía Larrañaga? ¿Hay cálculos más o menos claros? No, pero viste que dice 2 anaqueles. Sí, no me llama la pasaban atención que en de- la carta él habla de 2 anaqueles. ¿Qué hay que Ya. entender por Cien- anaqueles? ¿2 cientos. estantes? Cientos. Cientos de libros. muebles. Cientos Cientos de de libros. libros. Gaspar Rodríguez de Francia, que se jactaba de tener la mejor, en la época, biblioteca del Paraguay, y que era además un hombre que había estudiado en la prestigiosa Universidad de Córdoba, se jactaba de esa biblioteca delante de todo el mundo, y eran 330 volúmenes. Así que cualquiera de nosotros tiene algunos miles. Otra contribución importante es la de increíble Pérez el Castellano. mundo. Pérez Castellano tenía una muy buena biblioteca, sobre todo especial, esto le gusta a Juan, los aspectos más científicos. No era tanto una biblioteca dedicada a filosofía o humanística o los pensadores franceses, sino dedicada a ciencia, a agricultura, que eran los temas que le interesaban al padre Castellano. Hay que pensar otra cosa. Cuando estos hombres tienen ese espíritu científico, lo que están haciendo es, por medio de la ciencia, empoderarse y apoderarse de un territorio que todavía no les pertenece del todo. El diagnóstico, el decir, hay tantos árboles, esto se cultiva así, esto sirve para tal cosa, es una forma de apropiación. Es algo que comienza haciendo el Imperio Español con el impulso de la Ilustración española y que sigue vivo en el espíritu de estos hombres. Cada vez que yo bautizo una planta, cada vez que yo digo esto puede usarse para tejer cuerdas que sirvan para la marinería, lo que estoy haciendo es apropiarme de un territorio que, no olvidemos, estaba lleno de indígenas todavía, y en la oración inaugural de Larrañaga hay una parte importantísima dedicada a cómo se van a perder las lenguas indígenas y cómo él insta a esos jóvenes a que usen la biblioteca para estudiar y conservar los dialectos boanes, chanás. Están ahí y se mueren con ellos, dice él. Estudien y recuerden. Menciono a Pérez Castellano porque al impulso inicial de Larrañaga se agrega, unos meses después, en septiembre de 1815,
con el fallecimiento de Pérez Castellano, otro empuje. Y un empuje muy curioso, porque en su testamento, Pérez Castellano, digamos, impone cuál es el destino de sus propiedades y de su patrimonio, todo encaminado a fundar otra biblioteca. Él habla de otra biblioteca, una biblioteca pública, ¿no? Concretamente, dispone la fundación de otra biblioteca pública para la cual lega su casa céntrica, su biblioteca particular, su vivienda, establece un sueldo para el bibliotecario, al cual designa además, y rentas para el posterior enriquecimiento de la institución. O sea, en el testamento queda armada una biblioteca, no solamente con libros, no solamente con un local, sino además con dinero para su presupuesto. No digo que sea raro, es muy impresionante eso, ¿no? En aquella época, una decisión así. Bueno, lo sigue siendo hoy en día, calcula. Por eso. Hoy en día sigue siendo excepcional que alguien se preocupe en que la forma en que su nombre sigue nombrándose sea en un acto de generosidad y en una donación. Hoy en día, claro, ha cambiado el signo de las cosas y las bibliotecas, es terrible lo que pasa con ellas hoy en día. Las bibliotecas, cuando pertenecieron a un hombre que le dedicó mucho tiempo a esos libros, tienen el odio de la viuda, pero además del odio de la viuda, tienen la sobrevaloración. La viuda cree que aquello que la separó tanto de su marido tiene un valor superlativo. Así que comienza pidiéndole al Estado un precio y termina malbaratándola y a veces incluso regalándola con tal que se la saquen del living. O sea, los tiempos han cambiado y las bibliotecas han cambiado. Hoy el libro ocupa un lugar enorme. Las ventajas del libro no en papel es precisamente el ahorro de espacio, y el lugar del libro papel tiene hoy por lo menos varios signos de interrogación sobre la cabeza. Esa intervención de Ana se podría intitular El feminismo y la biblioteca. Algo de eso, ¿no? ¿Por qué? Pero es que lo vi, lo cuento con nombre y apellido porque lo vi. También hay mujeres que han legado preciosas bibliotecas. No estoy diciendo que todas las mujeres odian los libros, pero vi casos de esos que me impresionaron vivamente. Puedo decirlo, pero no en micrófono, con nombre y apellido, después. Yo creo que habría que darle también aquí un poco de mérito a la reacción de Artigas, ¿no? Porque este hombre seguramente tenía otras preocupaciones en su cabeza, y las cartas tienen una diferencia de muy pocos días, desde la solicitud de Larrañaga a la respuesta de Artigas, que es altamente positiva, ¿no? Altamente positiva, viendo que él estaba empeñado en otras cosas, pero también porque, por lo visto, no se disponían de muchos recursos para hacer las cosas, porque cómo se iba a formar esto era con las donaciones, con el compromiso personal de esta gente de crearlo, incluso donando sus propios bienes, o con estas otras expropiaciones. Y a mí lo que no me quedó claro es que una vez que Pérez Castellano dona su casa y su biblioteca con todas esas características que tú mencionaste, si es que al final la biblioteca se termina siendo en esa casa, que supongo que debería ser bastante buena, o si terminan habiendo dos bibliotecas públicas. No, se suma a la biblioteca pública que funcionaba en el Fuerte. ¿En el Fuerte? Sí. ¿Y con la casa de Pérez Castellano, que también había donado? No porque sé, no debía pasa al Estado. No debía ser mala esa casa. No, pero además fíjate lo que te acabo de decir, pasa al Estado. ¿Qué Estado? Si el Estado cambiaba de mano política cada 3, 4 años. Ese es el drama. Hay que inscribir la biblioteca en medio de una guerra, no hay que olvidarlo. Exacto. Y Artigas tenía necesidad de dinero, pero era un Estado preocupado por hacer armas. Porque un año más tarde, meses más tarde que termina la inauguración real de la biblioteca, le llegan 11 barcos al frente Lecor con 1 millón de balas, y Artigas, muy orgulloso, acababa de mandar a hacer 500 chuzas de hierro y el otro viene con 1 millón de balas. Entonces, destinar recursos para una biblioteca es verdaderamente una especie de quimera, y bueno, por suerte se la hizo, ¿no? Estamos ya en las 9:35, así que volvemos brevemente a estudios.